Vamos, Gabriela, respetando el cronograma y horario. Perfecto, secretario. Damos inicio. Buenas tardes con todos. Es un gusto para la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, dar inicio a esta segunda mesa de trabajo en el marco de la Junta de Expertos. La mesa de trabajo del día de hoy se llama Rutas para la Carbono Neutralidad en nuestra región. A continuación nos acompaña el secretario ejecutivo de OLADE para la apertura de esta mesa. Adelante. Muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañaron en la sesión de junta de expertos en la mañana. Un gusto estar en esta sesión de la tarde, y a todos los que se incorporan en esta sesión de la tarde, reciban todos un afectuoso saludo desde Quito, Ecuador. Es para mí un gusto estar en esta oportunidad en contacto con ustedes, en esta segunda mesa de trabajo que hemos definido en el marco de las juntas de expertos de OLADE. Nos convocaron dos temas que entendíamos eran necesarios de alguna forma presentar y generar un ámbito de diálogo. El del día de ayer, la integración gasífera, el gas natural como combustible para la aceleración de las transiciones energéticas y descarbonización de nuestras economías, y la necesidad de alguna forma de aprovechar los recursos naturales que cuenta nuestra región. En esta oportunidad, trabajar sobre los caminos hacia la descarbonización, la carbono neutralidad en algunos casos, y ver qué posiciones y cuáles son las experiencias de los países de nuestra región, y cuál es el posicionamiento que tienen los países de nuestra región para de alguna forma también delinear y definir algunos elementos de una estrategia común para toda América Latina y el Caribe. Tenemos que tener presente algo, y es algo que quiero poner como gran disparador de esta discusión. Mientras el resto del mundo en energía primaria anda en valores de un 11%, un 12% de renovabilidad de la matriz energética global, América Latina y el Caribe tienen un 29% de energía primaria y un 26% a nivel de renovabilidad en suministro de energía. Entonces, a ver, estamos hablando de la región más verde del planeta, estamos hablando de una región que históricamente también ha tenido una matriz fundamentalmente basada en las fuentes de energía renovable. Eso no quiere decir que nuestra región no tenga muchísimo para hacer y que no podamos avanzar aún más en ese contexto. Pero de alguna forma partimos de una situación inicial que comparativamente con el resto del mundo está en una situación, en unos cuantos puntos de diferencia en el indicador de renovabilidad de nuestra matriz energética. Eso es un primer punto y un primer disparador que yo quiero dar a esta discusión. Segundo es, a ver, ¿cuáles son las estrategias que de alguna forma tenemos que definir para descarbonizar aún más nuestras economías? Y teniendo en cuenta algunos elementos que están como base del componente de discusión en términos de desarrollo. A ver, nuestra región en gran parte es tomadora de tecnología. También hay un elemento que tenemos que tener como base, que como tomadores de tecnología no podemos estar pagando el sobreprecio de la adopción temprana de ciertas tecnologías que aún están transitando un proceso de desarrollo. Entonces, eso es un segundo punto que quiero poner sobre la mesa para la discusión sobre estos senderos de descarbonización. ¿Cuál es el momento apropiado y propicio para que América Latina y el Caribe adopte ciertas tecnologías y de alguna forma esto se traduzca en un beneficio para toda nuestra región? Otro tercer elemento que está sobre la mesa es, bueno,
A ver, hay una necesidad de descarbonización de las economías globales, en términos generales y como parte del modelo de desarrollo global, y cómo se ha dado el flujo de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esta es la base del diálogo y la discusión climática, cómo nuestra región ha sido, de alguna forma, no el causante del problema ambiental que hoy el mundo, el planeta está atravesando, y sin embargo nuestra región se está proyectando también, apoyando y respaldando todas las acciones de contenido climático, aun cuando en la historia no hemos sido los causantes de este problema de alcance global. Pero eso también significa que de alguna forma tenemos que tener acceso al financiamiento necesario para financiar estas rutas y estos senderos de descarbonización, ya que no causamos el problema y estamos viviendo en sí los efectos del problema climático. Entonces, acá también tenemos que tener claro que uno de los disparadores para una discusión de este estilo es que, de alguna forma, tienen que identificarse los mecanismos para los cuales se pueda acceder a los recursos necesarios para acelerar la descarbonización de nuestras economías. Hay muchísimos temas para dialogar en esto, hay muchísimas posiciones y muchísimas estrategias. Cada país tiene una situación en particular. No es lo mismo hablar de las estrategias que llevan adelante aquellos países que son netamente importadores de petróleo, a aquellos que disponen de los recursos de hidrocarburos, y eso es lo que nosotros queremos generar. Ese diálogo es lo que de alguna forma queremos generar, ese intercambio, que nos entendamos, que tengamos la capacidad de intercambiar las posiciones y llegar a algunos elementos que pudieran constituir un esqueleto para la posición de América Latina y el Caribe en torno a la descarbonización o eventualmente a senderos de carbono neutralidad. Quiero decirles algo: nosotros, cuando presentamos el tema y lo presentamos con el disparador carbono neutralidad, sabíamos que el tema iba a ser controversial y que íbamos a generar de alguna forma estos elementos para el posicionamiento por parte de los países de acuerdo a sus propias realidades, y lo que estamos tratando es de motivar este diálogo y esta discusión. Así que vamos a empezar con la moderación de Guillermo para presentar las distintas estrategias que están llevando adelante algunos países, y a partir de ahí motivar el diálogo y generar de alguna forma estos espacios de intercambio. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una muy buena convocatoria, y es un tema que es apasionante, así que seguramente vamos a tener un acalorado intercambio en tal sentido. Gracias, secretario, por su intervención. Y ahora damos paso de inmediato al desarrollo de la mesa, que va a estar dirigido por nuestro director interino de Integración, Acceso y Seguridad Energética de OLADE, Guillermo Cotullán. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Gracias, Alfonso, por la apertura de la mesa. Lo bueno de tener que moderar una mesa en la cual ya hizo la apertura Alfonso es que no me queda más nada por decir. Ya Alfonso dijo todo. La intención que teníamos nosotros desde OLADE en tratar este tema de carbono neutralidad o de senderos hacia la descarbonización, y ahí es un poco, ya en el título mismo, ya que estamos generando un poco no de polémica, pero sí de visiones contrapuestas, que es el objeto de esta mesa, ¿no? Que todos podamos manifestar lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los países, lo que está haciendo un organismo internacional en este sentido, y luego poder debatir entre todos y tratar de darle darnos a nosotros, a OLADE, unos, diría yo, elementos para poder de aquí a la reunión de ministros y a la Junta de Expertos del mes de noviembre, tratar de armar unos lineamientos para la carbono neutralidad o para la descarbonización o para economías más bajas en carbono, que podamos reconocerlos como elementos de nuestra región, con la particularidad de nuestra región. Sin más, yo le quiero primero agradecer a todos por participar. Tenemos
más de 50 conectados, se habían inscrito casi 45, o sea que ya esperábamos una audiencia importante. Y además también le quiero agradecer a los países y a la Agencia Internacional de la Energía que han aceptado el convite para ser oradores principales de esto. Obviamente no podíamos tener muchos keynote speakers, pero luego de los 3 que ya ustedes ven y figuran en agenda, abrimos el debate al resto de los países. Así que sin más invito a nuestro amigo Jörg Ursar, que es el director del programa de América Latina de la Agencia Internacional de la Energía, que nos acompaña hoy, y además le agradecemos muy profundamente porque nos acompaña desde París, donde es feriado y además son las 9 de la noche, con lo cual mucho mérito, Jörg, por estar ahí, te agradecemos mucho y te damos la palabra en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos. Es un honor estar para mí con todos ustedes hoy para dar un insumo a su debate. Y si se pueden proyectar las láminas, voy a entrar directamente a la presentación. La idea es, y Alfonso Blanco ya mencionó muy bien, que claro, en este sentido de caminos a la carbono neutralidad en el 2050, o en general caminos a la carbono neutralidad, sin importar el año de objetivo, hay muchos caminos. Y en este sentido, la agencia, como vimos que muchos de nuestros países miembros han publicado, declarado su meta propia de llegar al net zero hasta el 2050, publicamos este reporte Net Zero by 2050, que contiene básicamente un posible camino, donde contraponemos básicamente el objetivo en nuestro modelo y vimos cómo se puede llegar, con qué milestone se puede llegar a esa meta globalmente, sin decir que cada país tiene que seguir los mismos milestones, ¿no? Entonces lo que presento hoy es una versión global de un posible escenario, cómo llegar ahí. Entonces, la próxima lámina, por favor, y un clic más. Ahí vemos que en la próxima década va a ser cuestión de utilizar las tecnologías que ya existen ahora para decarbonizar. Entonces, ahí vemos que hay necesidad de cuadruplicar la utilización de solar y viento hasta el 2030 en esta próxima década, y ya hemos cuadruplicado la utilización de eólica y viento en la década pasada. Tenemos que hacerlo de nuevo en la próxima década, es seguir acelerando para seguir en este camino hacia esta meta específica de carbono neutralidad en el 2050, si lo asumimos a nivel global. También tenemos que multiplicar por 18 la utilización de las ventas de vehículos eléctricos hasta el 2030, en esta próxima década solamente. Y tercer clic, por favor, ahí vemos que la intensidad energética por el Producto Interno tiene que mejorarse por 4% cada año hasta el 2030. Y estos son los supuestos que sacamos para nuevo llegar a esta meta. Entonces es una década muy ambiciosa, seguir acelerando, seguir mejorando la eficiencia energética y también seguir decarbonizando el transporte mediante la utilización de vehículos eléctricos. Próxima lámina, por favor. Esto llega a un gran auge de inversiones, claro, para hacer posible esta gran boost a la utilización de energías limpias. Entonces, si haces un otro clic, vemos que del pasado tenemos que triplificar las inversiones en las energías limpias. El reporte da también algunos detalles de en qué sectores se tiene que invertir. Claro que en la generación eléctrica para utilizar eólica y viento, pero también la infraestructura, las redes eléctricas para justamente incorporar los renovables variables, pero también infraestructura también contiene, por ejemplo, la expansión de infraestructura ya preparando el uso de hidrógeno en diferentes sectores. A partir de 2030, las inversiones se tienen que hacer en esta década para hacerlo posible. Entonces, todo esto va ahí. El efecto global de todo esto, hicimos un análisis junto con el Fondo Monetario Internacional
El efecto global de esas inversiones es positivo a nivel global, agrega algo al Producto Bruto Interno global, pero claro, esto se distribuye de manera diferente en diferentes países y Alfonso Branco ya mencionó que hay diferentes perfiles en este sentido. Entonces, la próxima lámina, por favor. Tenemos presente que toda esta inversión en energías limpias crea nuevos empleos en energías limpias. Si haces otro clic, vemos que esto genera millones de empleos, pero también es un shift, es una transferencia de puestos de trabajo de claro, los sectores de minería de carbón y también producción de petróleo y gas en este periodo a otros sectores. Entonces, en la medida posible, va a ser importante y hay un rol del Estado aquí de dar incentivos para que los nuevos trabajos que se generen en regiones que también se ven afectados por la transferencia de otros empleos. Y otro clic, por favor, ahí se ve también algún análisis en el reporte de qué es el nivel de educación necesario para los nuevos puestos de trabajo que se crean. Y se ve que hay un rol del Estado también para asegurar ¿cómo se dice? La educación de trabajadores, de dar la capacidad de ir a nuevas funciones. Otro clic, por favor. Entonces, si hablamos de esta década de emplear las tecnologías existentes, ahí a partir de 2030 va a ser cuestión de utilizar nuevas tecnologías que hoy en día todavía se encuentran en los laboratorios o, digamos, en una fase muy temprana de desarrollo. Entonces, de todos los ahorros de CO2 hasta el 2050, la mitad se logra con tecnologías que tenemos hoy ya listos para aplicar, eólico, viento, solar y tal, pero casi la mitad también se tiene que lograr con tecnologías que, claro, hoy en día se están desarrollando y hay una lista acá en esta lámina que no voy a leer todo, pero es una selección de baterías avanzadas, acero basado en hidrógeno, captura directa de la atmósfera de CO2. Hay muchas opciones aquí que a partir de 2030, 2040 van a jugar un rol importante para llegar a esta meta de carbono neutralidad en el 50. Entonces, lo que vemos es la necesidad de acortar el tiempo que se necesita de llegar del laboratorio al mercado. Este escenario asume que eso se va a reducir el tiempo que se necesita y eso requiere más empuje por política de innovación, inversiones en demostraciones hasta el 2030 para llegar más rápido al mercado. La próxima. Entonces, de todo esto surgen nuevos riesgos de seguridad energética. Brevemente, si haces varios clics, vamos a verlos todos juntos en esta lámina. Primero, claro que la producción de petróleo va en el largo plazo hasta el 2050 irse a los países que tienen los costos de producción más bajos en el mundo. Y por generalización, muchos de esos países, esta producción se encuentra en países OPEP. Entonces, todo esto va a decir que hay más riesgos si un país deja de producir por la razón que quiera, va a tener un impacto mucho más grande en el mercado global de petróleo que hoy en día. Entonces, esto es un nuevo riesgo que se va a aumentar en el tiempo. También, con la transición energética, nuevos minerales, hay una demanda explotando de minerales críticos como el cobre, níquel, grafite y litio, que varias aplicaciones. Claro, el cobre está claro, litio para las baterías, hay muchos diferentes usos ahí que van a querer si no se crea la producción de estos minerales, la transición energética va a ser más cara porque hay mucha demanda, poca producción. Entonces, ahí es un factor importante asegurar esta producción de minerales críticos y es una oportunidad para los países que ahora producen carbón de justamente irse para producir nuevos minerales.
Y bueno, también está el riesgo de la flexibilidad, pero ya lo conocen muy bien. Justamente el reporte entonces da un escenario para llegar a la meta con varios milestones para llegar a la meta en el 2050. Y se ve primero que el sector de electricidad va a ser primero a descarbonizarse completamente. Y es porque, claro, ahí ahora ya tenemos básicamente las tecnologías presentes para hacerlo. Otros, por ejemplo, industria, ahí hay sectores donde casi la mitad de las emisiones que se tienen que ahorrar en este momento dependen de tecnologías que aún no están en el mercado. Entonces, esto se va a dar más tarde en el tiempo. Y entonces, la electrificación de los edificios juega un gran papel, por ejemplo, para después del 2030, 2035, también descarbonizar los edificios. Entonces, no creo que puedo entrar a todos los milestones acá. Creo que utilicé ya mi tiempo. Guillermo, avísame. Creo que estamos cerca. Tienes 2 minutos más si quieres, George. Perfecto. Entonces, claro, acá hay un punto crucial que se debatió mucho también en los medios, que es la cuestión de que este escenario asume que no se van a abrir o aprobar nuevos campos de producción de petróleo y gas. Eso quiere decir que no son campos que ya están marcados, ya están delimitados o auccionados, pero eso se refiere a verdaderamente nuevos desarrollos que si se toma en serio esta meta global hasta el 2050, ya no se van a utilizar nuevos campos, se van a utilizar los que ya están marcados y explorados. Entonces es un gran punto que de nuevo sigue un supuesto global de que si todos los países se ponen esa meta, que en este momento no es el caso, eso sí, no se tendría necesidad de eso, tampoco nuevas minas de carbón. Otro punto a resaltar quizás aquí es que en el 2040, el 50% de los combustibles que se utilizan en aviación tenía que ser sustentable, es decir, biofuels o alguna otra opción tecnológica que se desarrolla hasta ese entonces. Entonces hay muchos puntos muy específicos aquí. Por eso digo de nuevo, es un posible pathway global donde cada país de nuevo tendrá que decidir sus propios milestones, sus propias ambiciones, pero es una posible manera de llegar a ese objetivo. Y si están interesados, hay más detalles sobre este cuadro que no se puede explicar en 2 minutos en el reporte, y con mucho gusto seguimos el diálogo, estamos abiertos para seguir la discusión, seguir involucrados, y apreciamos mucho, Alfonso y Guillermo, la oportunidad de presentarlo acá. Te agradecemos nosotros mucho a vos, George, y le doy la palabra a Alfonso. Muchas gracias, George, por esta presentación. Siempre agradecidos con la agencia por la continua y permanente colaboración y diálogo que tenemos. Así que un saludo desde acá, desde Quito. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a nuestro segundo keynote, a nuestro segundo orador principal del día de hoy. Entonces la vamos a convocar también, agradeciéndole mucho la deferencia a nuestra conocida y amiga Laura Lizano, directora de la Secretaría de Planificación del Subsector Energía de Costa Rica. Adelante, Laura, te pasamos nosotros la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto de saludarlos de nuevo. Gracias por la presentación. Tal vez para empezar, sumarme a lo que ya han dicho los que han participado antes que yo. Hay tantos caminos para la descarbonización como países asumieron el Acuerdo de París. O sea, eso está clarísimo. Cada país va a tener que escoger
cuál es la meta, cuándo la va a cumplir y cuál es esa ruta que va a seguir, de acuerdo a sus políticas, sus regulaciones, los recursos de los cuales dispone y sus intereses. Sin embargo, sí creo que hay oportunidades, hay situaciones comunes, hay posibilidades de intercambio, de aprendizajes e inclusive de crear sinergias para potenciar el cambio a nivel tanto de subregiones como de regiones o a nivel internacional. Aquí, bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de presentar el caso de Costa Rica. Brevemente, tal vez comentarles que esta ruta el que les voy a hablar acá, está alineada con las contribuciones nacionalmente determinadas que presentamos en diciembre del año pasado. Es una actualización de las NDC que ya fueron presentadas en el 2015 y que tienen la particularidad de que se alinean, en esta nueva actualización, se alinean con la meta global de mantener la temperatura a menos de 1,5 grados. La del 2015 se alineaba con la de 2 grados y ahora pues hicimos ese cambio. Tal vez si pasamos a la siguiente, por favor. Y es importante también decir que aquí reconocemos que el desarrollo económico o que las emisiones están muy entrelazadas con el desarrollo económico y que nosotros creemos que esto tiene que cambiarse, tiene que haber una transformación profunda de tal manera de que podamos reducir las emisiones sin afectar el desarrollo y sin afectar a las poblaciones y sobre todo aquellas de mayor vulnerabilidad. Costa Rica, bueno, en su contribución nacionalmente determinada, ha planteado metas en mitigación y en adaptación. Aquí les presento la principal en mitigación y como pueden ver, es un compromiso del país a un máximo absoluto de emisiones netas en el 2030, que esto difiere de lo que otros países han presentado, o bueno, algunos lo han hecho similar, pero aquí cada país también fija cómo quiere establecer su meta. En este caso es un valor absoluto de emisiones al 2030. No es una reducción con respecto a una línea base, por ejemplo. Entonces, y bueno, y aquí anotamos que es incluyendo todas las emisiones y todos los sectores cubiertas por el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. También tenemos una meta en el área de mitigación de presupuesto de emisiones de aquí al 2030. Por favor, la siguiente. Tenemos un plan de descarbonización y ambos instrumentos, el plan de descarbonización que fue lanzado en el 2019, están alineados con las metas con las contribuciones nacionalmente determinadas. El plan de descarbonización busca lograr esa transformación profunda y busca basarse en una economía verde que sea inclusiva y justa. Tal vez podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ahí podría, no sé, ¿podemos pasar a la siguiente? Y ahí le podemos dar tal vez clic 10 veces para que se vayan desplegando los ejes. Estos son los ejes principales del plan de descarbonización. No es que vamos a ir ahí repasándolos todos, pero lo que sí quería mostrar es que hay muchos de ellos que están relacionados con transporte. Los 3 primeros están relacionados con transporte porque es en el caso de Costa Rica donde más nos duele. Nosotros tenemos, como ya ustedes conocen, una matriz eléctrica renovable, casi al 100%, y tenemos las emisiones en el sector de energía, en el sector transporte, y ese énfasis es el que se le da al plan de descarbonización cuando habla de 3 ejes en transporte público, en transporte liviano y en transporte de carga.
Después hay un eje relacionado con electricidad renovable, o sea que esto es cómo afecta al sector eléctrico. Tal vez algunos de estos ejes sí los vamos a ir viendo a continuación, no todos. Después hay un eje relacionado con edificaciones sostenibles y de bajas emisiones, un eje del sector industrial de bajas emisiones, el tema de gestión integral de residuos, el sistemas agroalimentarios bajos en carbono, el modelo ganadero bajo en emisiones y por último, gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tal vez comentarles que también hay otros ejes transversales que se refieren, por ejemplo, a lo que es reforma institucional o algo muy importante que es la reforma fiscal verde, el tema de financiamiento, el tema de digitalización, de transición justa, de inclusión, derechos humanos e igualdad de género, de datos abiertos y métrica, y de educación y cultura. Entonces, estos son ejes también que tenemos que trabajarlos como país y no solo como sector. Adelante, por favor. Aquí quería comentarles para que ustedes sepan, digamos, cuál es esa ruta que nos hemos trazado en la parte energética. En lo que se refiere a movilidad sostenible y transporte público, Costa Rica aspira a tener un sistema integrado de transporte público. En este momento tenemos un sistema que está enfocado o más bien en el uso del carro particular. Somos una cultura carrocentrista. No tenemos otras opciones. Tal vez los que han visitado Costa Rica en los últimos años lo han podido sobrevivir. La cantidad de congestión, la cantidad de tiempo perdido en presas, calidad de vida, estrés, contaminantes locales. Eso es, bueno, es uno de nuestros pilares, ¿verdad? El adoptar un sistema de transporte público integrado que tiene una columna vertebral que es el tren eléctrico. El tren eléctrico lo que hace es conectar otras troncales en sectorización con buses eléctricos también, que eso es el siguiente cambio, y por supuesto incluir otras modalidades de transporte como ciclovías y movilidad no motorizada en general. Pero en lo que se refiere a la parte más energética, pues lo que se está promoviendo es la electrificación del transporte público y adopción de tecnologías cero emisiones. Aquí se ve un nicho para el hidrógeno en el sentido de que hay, no sé, transportes de largas distancias o de otro tipo de transporte que necesite más bien esta tecnología que no está o que no puede ser contemplada con la tecnología eléctrica con baterías. El siguiente, por favor. En el tema de transporte liviano también hemos hecho un gran esfuerzo a nivel nacional. Tenemos una recarga un sistema, una red de estaciones de recarga que cubre bastantes áreas del país. En este momento tenemos 39 estaciones. Somos un país de área pequeña, por lo menos área territorial. Y esto, bueno, todavía faltan estaciones de recarga, pero tienen una cobertura bastante grande a la fecha. La idea es promover la adopción de flotas cero emisiones. Tenemos metas concretas al 2030 y al 2050, tanto en transporte público como en transporte liviano. Pero también vemos de manera complementaria otras medidas como la adopción de mezclas de etanol en las gasolinas, que sabemos que el tema de la electrificación va a llevar unos años y que estas son otras medidas que no puede verse la descarbonización apostándole solo a una tecnología o solo a un aspecto, sino que tenemos que complementar. Y también estamos trabajando en el tema de eficiencia de vehículos, mejorando calidad de combustibles y mejorando también los requerimientos para los vehículos que se importan en Costa Rica. Nada más aclarar acá que nosotros somos un país, como decía Alfonso, tomador de tecnología, tanto en vehículos, somos importadores de vehículos y somos importadores también de combustibles fósiles. La siguiente, por favor.
En el tema de transporte de carga, reconocemos que es un tema en el que todavía las tecnologías requieren ser más desarrolladas. Estamos pensando o planeando, ya tenemos estudios para tener un tren eléctrico de carga en la zona norte del país, pero aquí la idea también es trabajarlo desde otros aspectos, no solo en el energético, sino con modelos de logística sostenible de carga y también el empleo de tecnologías eficientes, el uso de GLP también. Aquí también le vemos otro nicho al tema del hidrógeno. Y en general lo que queremos es lograr reducción de emisiones. Este es uno de los ejes en los cuales tal vez las ambiciones están mucho más, ¿cómo decirlo? Como ajustadas a lo que tenemos actualmente de disponibilidad tecnológica. Adelante, por favor. En el sector eléctrico hay bastante trabajo por hacer. Tenemos, sí, una matriz renovable que tenemos que mantener. A lo largo del tiempo vamos a, como les decía, el plan de descarbonización busca la electrificación, no solo del transporte, sino de otros usos. Y entonces esto va a exigirle al sistema eléctrico no solo un incremento de la demanda, sino de requerimientos operativos. ¿Verdad? Cuando todos los carros estén cargando en hora punta, ¿verdad? ¿Cómo el sistema va a enfrentarse a todo eso sin ni qué mencionar al tema de la descentralización de la producción energética y otros retos del sistema eléctrico? De hecho, hoy quería comentarles que tuvimos en la mañana el lanzamiento de nuestra Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes que busca contemplar todas estas transformaciones que tiene o tendencias, herramientas que tiene el sector eléctrico, energético, y que podamos adaptar nuestro sistema eléctrico nacional para poder afrontar todos estos cambios. Por supuesto, seguimos trabajando en lo que es eficiencia energética y en el tema de modernización y digitalización, como les mencionaba, con respecto a las redes eléctricas inteligentes. Adelante, por favor. Acá en este tema de edificaciones sostenibles, pues sí hay un factor en la parte de energía, obviamente va más allá de eso, se promueven prácticas de construcción sostenible, pero interesa también lograr el incremento de energías renovables en lo que son procesos de cocción y calentamiento de agua. Adelante, por favor. Y en el último eje al que me voy a referir, el sector industrial, también es el segundo productor de emisiones en la parte de energía. Y ahí entonces estamos tratando también ahí de promover transformaciones tecnológicas en las que también ahí se abren una gama de posibilidades. No todo es eléctrico, estamos también trabajando el tema de biomasa, estamos trabajando el tema de geotermia de baja entalpía. Entonces hay diversidad, hay un mix de opciones y bueno, también de promover lo que es la economía circular. Tal vez ya para terminar, algunas observaciones finales. Para el caso de Costa Rica es muy importante mantener o superar los logros que hemos tenido en lo que se refiere en acceso a la energía. Tenemos casi el 100%, tenemos 99,4% de acceso a la energía. Y en electricidad renovable también tenemos estadísticas o indicadores muy positivos, pero esto lo tenemos que mantener a la misma vez que seguimos enfrentando y transformando nuestra matriz energética. Tenemos que asegurarnos de no perder nada en el camino. Por otro lado, reconocemos que todos estos procesos de electrificación que queremos promover tienen que ir acompañados de una mejora en la competitividad del sector eléctrico, que tal vez no es el más competitivo de la región, pero que si no logramos esto, no vamos a facilitar ese proceso de cambio o de cambios tecnológicos. Por supuesto que hay margen de acción para trabajar en el tema de políticas y regulaciones, pero bueno, eso lo tenemos bastante claro. Ahí se perdieron la presentación, no sé si la...
Pero bueno, los últimos temas también ya lo mencioné, que la transición energética tiene que contemplar tecnologías y fuentes diversas. No podemos casarnos con una solución, sino que tiene que ser el mix que más le sirva a cada país. Y una última observación y muy importante es que el cambio tiene que venir desde todos los sectores. Las políticas, pues sí, salen del gobierno, se construyen en forma participativa, pero al final tiene que haber un compromiso de los actores porque el sector público no puede hacer todo y no debe hacer todo y no podemos financiar todo lo que hay que financiar. Tenemos más bien que establecer esas condiciones apropiadas para que otros sectores, como sector privado, puedan participar en esos, aportar a las metas que cada país se fija. Entonces, por ahí dejaría yo mi intervención. Espero que les haya sido por lo menos útil en recoger algunos elementos para la discusión. Gracias. Muchas gracias, Laura, muy amable en tiempo. La verdad que ha sido una presentación muy buena, muy completa. Agradecemos, nos van a quedar elementos de esto, obviamente. Hay un par de cosas, por lo menos a mi juicio, para destacar. Lo que comentabas, que el transporte tal vez es el sector un poco más vulnerable, donde ustedes tienen que poner énfasis en la descarbonización, y aún así también has comentado el énfasis de mantener la matriz renovable eléctrica, tan importante como es en Costa Rica. Igual es un desafío mantenerlo. Y lo último también que dijiste, la cuestión de la competitividad en el sector, y también la cuestión de que el Estado puede regular, el Estado puede, digamos, plantear la normativa, pero también hace falta el sector privado, sobre todo en materia de innovación y seguramente también de inversiones, que también eso lo ato a lo que mostró Jörg en la presentación anterior. Una aclaración, en el chat vi que hubo alguna consulta de uno de los asistentes, el amigo José Antonio Ruiz de Chile hizo una pregunta a Jörg y Jörg la respondió en el chat, así que también siéntanse libres para utilizar el chat en ese sentido, ¿no? Bien, se abrió un micrófono pero se volvió a cerrar. Bueno, muchas gracias, Laura. Damos paso entonces a nuestra última oradora del día de hoy. No lo pensamos así, Alfonso, pero salió bastante bien la cuestión del género también, porque tenemos dos oradoras, y un varón y dos mujeres. Así que le damos la bienvenida a María José García, profesional del Ministerio de Energía de Chile, que nos va a contar un poco la experiencia del país. Bienvenida, María José, muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes, gracias. Pablo creo que va a poder al final proyectar mi presentación. Súper. Ahí, excelente. Bueno, yo les quiero contar hoy día un poco de la experiencia efectivamente que hemos tenido desde Chile. Si puedes pasar al tiro a la siguiente. Tengo tres puntos que contarles hoy día. Un breve contexto de cómo se armó este primer ejercicio de carbono neutralidad. Después, el ejercicio de carbono neutralidad propiamente tal. Y por último, cómo estamos siguiendo en estos pasos de carbono neutralidad en el Ministerio de Energía. Siguiente. Entonces, esto comienza el año 2019, o más bien lo que tiene que ver fuerte con la carbono neutralidad empieza el 2019, no es que ahí recién empezáramos con los temas de cambio climático. Ese es el año en donde Chile iba a ser anfitrión de la COP25, no sé si muchos sabrán, y es el año en donde comenzamos con el trabajo interno dentro de nuestro país de actualizar también la contribución determinada a nivel nacional. Entonces, siendo anfitriones de la COP, nuestro presidente lanzó el compromiso de ser carbono neutrales al año 2050. Así que rápidamente lo que ocurrió es que este ejercicio que teníamos que hacer de actualizar la NDC, al final se convirtió en un ejercicio de analizar la ruta, o si es que era posible alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país. No únicamente la trayectoria al 2030, que sería lo que es la NDC, el compromiso. Luego, en este mismo marco, el año 2020, queda contemplado este compromiso de carbono neutralidad en el proyecto de ley marco de cambio climático, que actualmente ya está en el Congreso avanzando bastante,
y continúa en el Congreso. Y también dentro de este mismo proyecto de ley marco de cambio climático tenemos lo que es la estrategia climática a largo plazo y los presupuestos sectoriales de carbono, que también les habló Laura. También tenemos comprometido eso. La estrategia climática a largo plazo va a ser como el paraguas de cómo vamos a alcanzar esta carbono neutralidad, y bueno, actualmente este documento está en consulta pública en nuestro país. La siguiente es... La distribución de gases de efecto invernadero en nuestro país no es muy distinto de la tendencia global. Tenemos casi un 80% de emisiones de carbono provienen del sector energético, siempre está entre 76 y 78. Y esto se desglosa a su vez en la mayoría, un 32% del sector eléctrico, provenientes principalmente de carbón. Luego sigue con lo que es el sector de transporte, tanto terrestre, aviación, marítimo y otros, con un 24%, y aquí principalmente es el transporte terrestre lo que se lleva la mayor parte de emisiones. En cuanto a industria, ya un poco menos, un 14%, y de este 14%, la mitad se lo lleva la minería, porque como muchos sabrán, la minería del cobre es muy fuerte en nuestro país. Y por último, el sector de edificación, que contempla lo que es el sector público, comercial y residencial, con un 7%. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque si tenemos claro cómo se desglosan las emisiones en nuestros países, podemos ver a dónde hincar el diente, como decimos nosotros, a dónde vamos a mitigar las emisiones. La siguiente, por favor. Entonces ahora, este año 2019, como les contaba, hicimos este primer ejercicio de carbono neutralidad en el sector energía. Siguiente. Esto consistió en, esta es la metodología que tenemos en el Ministerio para hacer las proyecciones energéticas. Entonces, si bien tenemos un equipo muy bueno y con alta experiencia en proyecciones energéticas, esto de las proyecciones de emisiones era similar, pero no exactamente lo mismo, porque teníamos un objetivo, un target de largo plazo de llegar a net zero. Entonces, lo que ocupamos nosotros son dos modelos energéticos, uno energético propiamente tal, que es el LEAP, y un modelo de optimización eléctrico, que es el AMEBA. No voy a entrar en demasiado detalle aquí, sino que simplemente contarles que para hacer estas modelaciones energéticas utilizamos estadísticas, utilizamos planes y políticas públicas, tanto a futuro o vigentes, en este caso, por ejemplo, este compromiso o la estrategia climática a largo plazo, entre otros, y con esto construimos dos escenarios en esta oportunidad, un referencial, OBAU, Business as Usual, y un escenario carbono neutral. Este escenario carbono neutral no fue fácil elaborarlo, de hecho miramos harto incluso aquí lo que es IEA, el World Energy Outlook, miramos ejercicios del National Energy Grid y un sinnúmero de ejercicios internacionales para ver cómo lo hacíamos. Y tuvimos que hacer un sinnúmero de iteraciones porque claramente no llegamos a esta meta en la primera iteración, ni una quinta ni una 20ª, y además hicimos un ejercicio costo efectivo, donde tuvimos que sacar los CAPEX y los OPEX de cada una de estas medidas de mitigación y ver cuánto mitigaba cada una de estas. Y entonces, cuando aumentábamos los niveles de emisión de cada una, teníamos esto en cuenta. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es el resultado final. Tenemos 6 grandes ámbitos: industria sostenible, hidrógeno verde, electromovilidad, edificación sostenible, el retiro de las centrales a carbón, la eficiencia energética. Y cada uno de estos macro ámbitos tiene un sinnúmero de medidas de mitigación. Pueden ver que energía es capaz de mitigar el 50% de las emisiones en el largo plazo del 2050, y el otro 50% vendría siendo cargo del sector forestal, con la captura de los bosques, que en nuestro país es bastante alta en comparación con otros países. Pero igual se requiere incluso un esfuerzo, si se fijan ahí en el verde claro, que consta de mantener la captura de los bosques, porque también hoy en día con el cambio climático somos propensos a una mayor cantidad de incendios forestales. La siguiente, por favor. Se habrán fijado en el gráfico anterior, no habían energías renovables, porque las energías renovables vienen representadas por este retiro de las centrales a carbón, que al retirar las centrales a carbón se reemplazan con energías renovables. Y puede haberse visto como pequeña la banda o la reducción de emisiones, pero esta es una medida que nosotros le llamamos habilitadora, porque si no tenemos este retiro de centrales a carbón, no vamos a tener una matriz eléctrica baja en emisiones,
y el hidrógeno verde, la electrificación de motriz o de procesos de usos finales en el sector industrial, residencial, comercial y otros, la electromovilidad y la climatización eléctrica, por ejemplo, dependen de la salida de esta central a carbón para llevar a casi cero el factor de emisión de nuestra red eléctrica. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un gráfico de cómo se vería la generación en nuestro país, en este único escenario proyectado particular de carbono neutralidad. Podemos ver también un poco el histórico. En el histórico ven que hasta por ahí, por el año 99, tuvimos una gran sequía que al final ha continuado a lo largo de los años, en donde empezamos a depender del gas natural. Sin embargo, una década después tuvimos problemas de cortes con el gas natural y tuvimos que abocarnos al carbón y también momentáneamente al diésel. Entonces ven que ahí vamos avanzando por las décadas, el carbón llega a su pic hasta hace no muchos años, pero también hace no muchos años empieza este despliegue de energías renovables no convencionales en nuestro país. Y al lado derecho del gráfico, desde ahí alrededor del 2020, hacia la derecha tenemos lo que es proyectado. Podemos ver cómo el ingreso de energías renovables es enorme, el despliegue. También otros ámbitos interesantes ahí alrededor del 2040, cuando ya vemos que no tenemos más generación a carbón, porque por el compromiso de la salida de la central a carbón, se despega también lo que es la CSP en nuestro país. También llama la atención bastante probablemente en este gráfico cómo aumenta la demanda drásticamente en el largo plazo, y claro, tenemos que recordar que vamos a estar produciendo en este escenario de carbono neutral, vamos a estar produciendo grandes cantidades de hidrógeno verde, vamos a tener grandes niveles de electromovilidad, alta climatización eléctrica, entre otros. La siguiente, por favor. Aquí brevemente hacer alusión a lo que les comenté de que hicimos un ejercicio de costo-efectividad. Entonces aquí tenemos cómo se ve nuestra curva MAC de las medidas de mitigación, y también aquí están desplegadas todas las medidas de mitigación al final, porque antes teníamos este global de 6 macromedidas. Entonces al lado más hacia la izquierda del gráfico y bajo el eje X tenemos todas las que son costo-efectivas. Al final estas son medidas que representan beneficios o ahorros incluso para nuestro país. Y al lado derecho tenemos las medidas que al menos al día de hoy, o el 2019, cuando las evaluamos, no eran tan costo efectivas, sino que eran más bien caras. Ahí, por ejemplo, tenemos a los vehículos eléctricos particulares, pero por ejemplo los vehículos eléctricos comerciales, por un mayor nivel de actividad, sí son costo efectivas al día de hoy. Llama la atención también nuevamente el tema del retiro de centrales a carbón, que no es costo efectivo por sí solo, pero si tomamos en cuenta las medidas de hidrógeno o calefacción eléctrica, que están debajo del eje, como les decía, o sea, representan ahorro, entonces al final el global representa ahorro. Esta curva MAC y este análisis además no considera los co-beneficios que podrían traer estas medidas de mitigación, sobre todo las que tienen que ver con calefacción, en niveles al reducir también los niveles de material particulado, entonces tendrían un gran beneficio en la salud de las personas. La siguiente. Aquí tenemos presentado un gráfico parecido al final lo que sería la idea, que serían como nuestros targets con lo que simulamos el año 2019. Tenemos ahí a la derecha el retiro de las centrales a carbón al 2040, que también les puedo comentar que ha tenido grandes avances. Supone que íbamos a tener avances cada 5 años, pero al final cada 6 meses se han ido adelantando el retiro de centrales y los compromisos, por lo que al día de hoy el 65% de las centrales se van a retirar al 2025. Otras grandes medidas que muestran lo ambicioso y qué es esto para nuestro país. Por ejemplo, tenemos un 85% de participación de hidrógeno en el transporte pesado al año 2050, o estamos hablando de que al año 2050 un 60% de las casas, un 70% de las casas podrían tener calefacción eléctrica. También allá a la derecha, no como hito, pero si ven el detalle, estaríamos pensando que al 2050 el 100% de los taxis son eléctricos, el 60% de los vehículos particulares son eléctricos, un 100% de transporte público al 2040, entre otras medidas. La siguiente, por favor.
Y este es el último punto, eso fue el año 2019. El año 2019 ya nos comprometimos como ministerio y como a tener esto dentro de nuestro quehacer. Así que, siguiente por favor. Por ley, nosotros tenemos la planificación energética de largo plazo, y encontramos que sería la mejor manera de incluirlo dentro de nuestro quehacer, porque ya dentro de la planificación energética tenemos que proyectar, ¿cierto?, a largo plazo, y tenemos que ver escenarios energéticos, tenemos que identificar polos de desarrollo y establecer proyecciones de demanda y oferta energética. A inicio de este año comenzamos con este nuevo proceso quinquenal, porque se empieza 2 años antes, el siguiente es para el 2023, pero se comienza el 2021, y entonces esto tiene un proceso participativo que comenzó también en enero, y estamos con ello, ya terminamos la parte de elaborar los escenarios energéticos. Siguiente, por favor. Esto tuvo varias patitas, porque como equipo del ministerio, primero elaboramos una propuesta de escenarios que pasamos a este trabajo participativo, y también apoyados por un grupo técnico asesor de expertos académicos. Y con esto llegamos a 3 escenarios, que son en sí al final un poco como un pesimista, un conservador y optimista, que les pusimos nombres. Tenemos una recuperación lenta post-COVID, un escenario conservador que es rumbo a la carbono neutralidad, y uno liderando la transición energética. En el pesimista nos cuesta recuperarnos de la pandemia, tenemos un PIB más bien bajo, con lo cual hincamos el diente más que solo en lo que es cambio climático, en lo que son la reducción de contaminantes locales. En este escenario no vamos a forzar esta meta de carbono neutralidad al año 2050, sino que vamos a simular y ver si es que se alcanza o no, pero vamos a poner como piso, esa ahí a la derecha, que vamos a cumplir la NDC que ya tenemos comprometida. En el escenario conservador, rumbo a la carbono neutralidad, alcanzamos la carbono neutralidad al año 2050. Este escenario es en sí probablemente el más parecido a lo que hicimos el año 2019. Vamos a tener una tendencia de PIB media y una transformación tecnológica, si se fijan en el escenario, en el gráfico de la derecha, media. Y en el escenario liderando la transición energética es a donde nuestros parámetros externos van mejor, porque tenemos un PIB alto, una transformación tecnológica alta, por lo que estamos pensando que vamos a alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050. La siguiente, por favor. Algunos de los factores que nosotros para el proceso participativo le llamamos factores modificables dentro de cada uno de estos escenarios. Vamos a tener un grupo de factores de emisiones locales y globales, donde tenemos la reducción de los gases de efecto invernadero, la reducción de la contaminación local y el precio del carbono también, que esperamos tener tendencias al alza en distintos escenarios. Hoy en día tenemos un precio de $5 por tonelada de CO2. Tenemos un grupo de nuevas tecnologías, donde vemos sistema energético más descentralizado, un rol del usuario, y la incorporación y adopción de nuevas tecnologías. Tenemos un grupo de factores que tienen que ver con la operación de la red eléctrica, donde encontramos la velocidad de cierre de centrales a carbón, porque como les he ido comentando, esto se ha ido adelantando y adelantando, así que hoy en día vemos la posibilidad de que tal vez la totalidad se retire al 2035 o incluso, ¿por qué no pensar antes? ¿Cómo vamos a trabajar la sustitución del gas y el diésel? Si es que esto va a ser igual en todos los escenarios o no. Después tenemos el tema de la integración internacional y por último el uso eficiente de la energía en los distintos subsectores económicos. La siguiente, por favor. Entonces aquí no les voy a comentar todo, sino que aquí es cómo se ven estos 3 escenarios con los cuales quedamos y que vamos a empezar a simular. Y tenemos ya el desglose de cada uno de estos factores y las distintas tendencias. Y aquí quise dejar en negrita lo que tuviera que ver más con carbono neutralidad, ¿no? Entonces tenemos en los compromisos climáticos de mitigación de gases de efecto invernadero. En un escenario, como les comentaba, la carbono neutralidad al año 2050 es incierta, probablemente se alcance el 2055 tal vez, o 2060 en ese escenario. En el rumbo a la carbono neutralidad la tenemos al 2050, y en el último escenario se adelantaría antes de ese año. También quise resaltar que estamos evaluando dentro de estos escenarios
el uso de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono, tanto en la operación de las centrales a gas, por ejemplo, o en el sector industrial. Y por último, también lo que tiene que ver con el cierre de las centrales a carbón. Tenemos un piso de lo que llamamos el actual, que sería el retiro al 2040, pero como les comentaba, estamos pensando en que podría ser más acelerado en el de carbono neutralidad, incluso aún más acelerado en el de liderando la transición energética. La siguiente, por favor. Y con esta termino. Comentarles que al final la carboneutralidad es una oportunidad para nuestro territorio y probablemente para el de ustedes también. En Chile somos un país largo, que del norte al sur tenemos distintos potenciales, el potencial solar, eólico de los mares, un potencial geotérmico que podemos aprovechar. También la transición energética va a traer distintos beneficios económicos directos e indirectos. Eso fue algo bastante cuestionado cuando hicimos el ejercicio del año 2019 y los resultados indicaron que traía beneficios económicos. Y por último, hay una oportunidad destacable en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde para nuestro país y ya tenemos una estrategia nacional de hidrógeno para ver cómo podemos implementarla. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu presentación, muy buena, muy atinada, consistente con lo que habíamos planteado para hoy. Muy interesante lo que comentabas de las centrales a carbón. Justo yo me había notado preguntarte por el retiro, porque había visto al ministro Llobet en un mensaje hace unos días con algunas centrales que están saliendo para 2025, incluso creo que eran 4 o algunas que estaban saliendo mucho antes del objetivo original. Y también es muy interesante conocer el tema de los 3 escenarios que ustedes tienen de acuerdo al PELP, que de los 3, 2 están contemplando carbono neutralidad, ¿no? Uno 2050 y uno antes. La verdad que muy interesante. Muchas gracias. Bueno, esta es entonces la etapa donde, agradeciéndole a nuestros tres keynotes, primero la presentación de nuestro secretario ejecutivo y luego la Agencia Internacional de Energía, Costa Rica y Chile, abrimos la mesa para que el resto de los participantes de nuestros países miembros puedan hacer sus comentarios. Los comentarios pueden ser ligados a sus propias experiencias, a las cuestiones que quieran hablar sobre el tema, o también siéntanse libres de hacer alguna pregunta, digamos, a los keynotes anteriores. A ver si veo alguna mano levantada. Bien, muy bien, ahí veo 2. No sé quién fue el primero, pero yo por lo menos el Zoom me marca primero a Gustavo, del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Gustavo Maisili. Hola Gustavo, bienvenido, y tomas la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Primeramente, dar las felicitaciones a los 3 keynotes, que han sido muy buenas las presentaciones. Y me gustaría hablar un poco de la visión brasileña sobre el asunto, ¿sí? Bueno, muchos países, incluso Brasil, se han unido para prometer la neutralidad de carbono hasta el 2050, como ya se ha dicho en esa cumbre de líderes sobre el clima. Entonces, el tema de la transición energética debe seguir ganando espacio en la agenda internacional, seguramente. Y ese es un tema muy importante que involucra no solamente energía, sino geopolítica, economía, medio ambiente, clima, multilateralismo, bueno, muchos temas que están relacionados a eso. Entonces, hablar de transición energética es hablar de planificación, hablar de innovación, de oportunidades para Brasil, para toda Latinoamérica y para el mundo. Y más que todo, es hablar de las decisiones que tomamos hoy y sus impactos para las futuras generaciones. Es importante decir, sin embargo, que la transición energética no es simplemente copiar lo que está haciendo el país vecino, que eso es algo que muchos países intentan hacer, ¿no? Pero es un proceso complejo y que se desarrolla según las características y potenciales de cada país, de cada región. Entonces, para construir la energía del futuro, Brasil viene actuando en 2 principales frentes.
Primero, creando las condiciones para acelerar las inversiones en energía limpia basada en tecnologías maduras y competitivas. Esto se hace mejorando el diseño del mercado, la promoción de reformas y fortalecimiento del entorno legal y regulatorio, y también operando con predictibilidad. Las reformas en la agenda de modernización del sector eléctrico de Brasil han preparado el sector para ampliar la oferta de energías renovables de forma segura y competitiva. También tenemos el programa Más Luz para Amazonia, que es una continuación de Luz para Todos que tenemos antes. Y ese programa permite el acceso a energía limpia a las comunidades aisladas en la región de Amazonia. Y en el ámbito de los combustibles, la Política Nacional de Biocombustibles, que se llama RenovaBio, con sus objetivos de decarbonización y un mercado de certificados que impulsa el uso competitivo y sostenible de biocombustibles. Eso es muy importante para Brasil. Entonces, debo decir que los biocombustibles hoy representan el 25% de los combustibles en ese sector en el año pasado. Además, en ese año aprobamos la nueva ley del gas de Brasil, que Aldo habló de eso ayer, que moderniza el marco legal del sector, estimulando la competencia y el crecimiento del uso de gas natural, que ha sido adoptado por muchos países como una de las principales fuentes de transición hacia una economía de bajo carbono. El segundo gran frente de actuación del gobierno de Brasil ha sido reforzar las bases de nuevas tecnologías y modelos de negocio, que serán necesarios para mantener la velocidad de carbonización en las próximas décadas. Eso significa orientar las inversiones, proponer recursos para investigación, desarrollo e innovación y formación de profesionales cualificados, tanto en el sector privado cuanto en el sector público. Destaco que el Consejo Nacional de Políticas Energéticas de Brasil, que es un órgano que ayuda al presidente de la República a tomar decisiones en energía, ha estado actuando en esa dirección. Recientemente, el Consejo ha priorizado la ampliación de recursos en investigación y desarrollo en tecnologías limpias que hacen con que la energía de transición sea viable, como el almacenamiento, el hidrógeno, biocombustibles avanzados, nuclear, minerales estratégicos, tecnologías para generación de energía térmica sostenible, y solamente por mencionar algunas, hay otras también. Y también se determinó que el Programa Nacional de Hidrógeno y el Programa Futuro de Combustibles con un enfoque en combustibles sostenibles. Así, Brasil, que ya tiene una matriz energética de las más renovables del mundo, destacado absoluto entre las principales economías con 48% de renovables en 2020, mantenga su compromiso con la ampliación del suministro energético con sostenibilidad para el desarrollo económico y social. Esas iniciativas y muchas otras están incluidas en un amplio espectro de políticas energéticas consistentes y conscientes de las prioridades de la población brasileña y de nuestros compromisos internacionales para producir las emisiones de carbono. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tengo una cosa que decirte que es un poco, nos has engañado, porque a la mañana dijiste que no hablabas, no querías hablar español y hablas español perfecto. Decías, no, portuñol, pero la verdad que tu español es mejor que, me parece que el mío, muy probablemente. Entrené contigo el otro día que hablamos. Tú entrenaste el portugués y yo el castellano. Bueno, no, pero la verdad que perfecto, te agradezco mucho tu participación y bueno, cosas también muy interesantes que has dicho, no vamos a andar aquí, pero una cosa que ha dicho Gustavo es un poco lo que ha dicho Alfonso al principio. No hay que copiar lo que hace el vecino, cada país tiene su transición, cada región tiene su transición, cada punto de partida por país, por región es diferente de acuerdo a las dotaciones de factores naturales, capital, etc. Es un mensaje interesante que creo que nos queda
de la mesa. Pero no pierdo más el tiempo, voy a Rodrigo Bello de Bolivia, perdón, de Venezuela. Rodrigo, adelante. Muchas gracias. Quería darle las gracias primero a la OLADE por esta iniciativa importante y por supuesto a los ponentes que con su información muy relevante que compartieron en sus exposiciones. Yo quería hacer referencia a unos aspectos, a 5 o 6 aspectos que tienen que ver con este proceso, ¿no? Y el primero tiene que ver con esa seguridad de abastecimiento eléctrico en el contexto de lo que es el crecimiento de la energía renovable. Y sobre ese aspecto, bueno, habría que decir que todas las tendencias apuntan a maximizar la producción de energía a través de renovables como solar y eólica. Y por supuesto no habría que perder de vista que todas estas energías requieren combustibles de respaldo y precisamente el gas natural es el combustible de respaldo por excelencia. Ese sería un aspecto que hay que considerar. Por otro lado, eso, digamos que es esta situación de respaldo como energético para estas otras energías renovables, le podría dar un respiro digamos, las economías que manejan reservas de hidrocarburos gaseosos, un poco más largo de lo que va a ser para el carbón y para el petróleo, ¿no? El gas también habría que considerarlo como un productor de hidrógeno azul, que en mi opinión es más eficiente que producir hidrógeno verde con energías renovables como eólica y solar. Esto desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿no? Y por el otro lado, habrá que pensar también desde el punto de vista de la seguridad de abastecimiento eléctrico en el desarrollo de todo lo que quede de hidroelectricidad en los países de la región. Por otro lado, en relación con el financiamiento de todo lo que va a ser esta transición energética, pero cada vez estamos viendo que la banca internacional cada día está menos dispuesta a financiar proyectos asociados con combustibles fósiles. Por lo tanto, los países de la región que todavía tienen reservas importantes de hidrocarburos, no solo de petróleo, también de gas y de carbón, pues tendrán esta situación un poco compleja, ¿no? No sé si habrá que pensar quizás en crear algún fondo regional o si al final cada país tendrá que financiar sus propios proyectos y donde el sector privado tendrá que tener una participación importante, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con precisamente lo que les comentaba hace unos segundos atrás, que tiene que ver con la transición de los países productores de hidrocarburos, que los hay varios aquí en la región, ¿no? Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, México, Perú, Ecuador, que todavía mantienen un nivel de reservas importante y que quizás habría que pensar en no un mapa de ruta como lo mencionó inicialmente Alberto. Y yo pienso que habrá que pensar en al menos 3 mapas de ruta, quizás uno para los países que no tienen reservas de hidrocarburos. Pienso que la transición de ellos será un poco menos traumática. Y después para aquellos países que sí mantienen reservas de hidrocarburos y probablemente ahí habrían que diferenciar 2, aquellos cuyas economías son más diversificadas y aquellos países que tienen economías monoproductoras donde digamos los hidrocarburos representan un valor importante dentro del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí, desde ese punto de vista, pienso que quizás habría que pensar en 3 mapas de ruta que quizás podría trabajarse a través de
OLADE y compartir experiencias entre todos los países miembros. Por otro lado, pienso que también desde el punto de vista de los hidrocarburos, el gas puede ser y será seguramente ese combustible de transición, pero inexorablemente al cabo de 2 o 3 décadas probablemente se vea mucho más presionado, así como el carbón y como el petróleo. Pero hay cosas que se pueden hacer, que la Unión Europea ha estado trabajando, como es la conversión, por ejemplo, de infraestructura, de gasoductos a hidroductos. Ellos tienen un plan muy ambicioso de transformar 26.000 kilómetros de gasoductos en hidroductos, básicamente en la Europa occidental. Y quizás ahí habrían algunos aspectos que habría que tratar de rescatar o de conocer cuáles son los intríngulos de esas estrategias, ¿no? En cuanto a los biocombustibles, que también es otro tema que ha estado rondando dentro de todo este cambio de paradigma en la energía, yo en lo particular no le auguro un futuro muy próspero, puesto que desde el punto de vista de la contaminación, de que realmente los biocombustibles como el etanol y el biodiesel, la producción no equilibra entre la absorción y la producción. La absorción digamos, de las cosechas versus la producción de CO2 que sale de los escapes que usan, digamos, este tipo de combustible. De hecho, si no me equivoco, en Estados Unidos hicieron algún estudio y creo que en la Universidad de Michigan, y los resultados fueron realmente sorprendentes, ¿no? Desde mi punto de vista. Creo que realmente la absorción de CO2 alcanza poco más del 37%, y en muchos casos puede ser hasta mayor que la de la gasolina. Entonces, las emisiones de estos biocombustibles. Entonces, es un tema que habría que poner sobre la mesa también, así como el incremento digamos, todos estos productos que además de alimentar, digamos, estos biocombustibles, también alimentan el sector de alimentación. Por ejemplo, el maíz, el incremento del precio del maíz, que del 2003 al 2015, 16 en Estados Unidos creo que se triplicó el costo del maíz. Entonces esos son puntos que hay que tomar en consideración, y básicamente esas serían mis observaciones, mis reflexiones, y darle las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Has tocado temas también muy, muy interesantes, como, bueno, un poco lo que veníamos charlando antes, diferentes transiciones. Vos hablas de tal vez diferentes hojas de ruta para los países con hidrocarburos, los países sin hidrocarburos y con hidrocarburos de acuerdo a cómo es la estructura económica del país. Hay países más homogéneos, otros tienen una economía más diversificada. Interesante también eso. Después, bueno, la cuestión del financiamiento, que obviamente el sector privado tiene mucho que ver ahí, es un tema también para considerar. Y la cuestión, bueno, ahora que mencionaste el uso dual de los biocombustibles, ¿no? Como para también tenerlo en cuenta, sobre todo porque en la región tenemos bastantes países productores de biocombustibles, y eso puede ser un mecanismo de reemplazar combustibles fósiles derivados del petróleo, sobre todo para aquellos que tienen que importar ese petróleo, tienen que importar esos derivados. El biocombustible, el corte de biocombustibles puede ayudar en ese sentido, pero también lo que tú dices es para considerarlo. Bien, gracias, Rodrigo. Diego Grajales tiene la palabra. Diego, discúlpame que no te identifico como país, porque no lo has puesto en tu nombre. Dime de dónde eres. Guillermo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Yo soy de Colombia, soy el coordinador de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, precisamente.
Bueno, Guillermo, yo no sé si puedo hacer pueda proyectar pantalla dos slides que creo que son muy importantes de los avances que tenemos como Colombia y hago mi intervención pues muy corta en ese proceso. Creo que sí, Diego, está habilitado para que todos podamos compartir, así que fíjate y ahí lo haces. Ahí veo que ya lo estás haciendo. Ah, perfecto. Yo creo que uno de los principales temas que se ha abordado acá es esa particularidad y que tiene cada uno de los países. Creo que eso es muy importante en la hora de definir las hojas de ruta. Creo que es más que una conclusión que todos tenemos y es que no hay una única receta para esto y no debemos copiar acciones pues, de otros países. Seguramente no van a tener los mismos ventajas o desbeneficios pues en nuestros países. El caso colombiano es muy particular. Lo que ustedes ven en pantalla es la participación de las emisiones del sector minero energético en todas las emisiones del país. Prácticamente nuestra producción de energía y minerales representa el 11,12% de todas las emisiones del país, mientras que la deforestación y el cambio del uso y el cambio del uso del suelo pues se llevan realmente la gran parte o tienen la mayor participación de emisiones. Y en ese sentido, así como lo mencionaba muy bien María José, creo que ese es un buen lineamiento y es a dónde le apostamos precisamente todos nuestros esfuerzos para reducir esas emisiones y lograr la carbono neutralidad. En Colombia, así como en Chile, tenemos dos metas importantes. En diciembre del año pasado actualizamos nuestra NDC, aumentamos nuestra reducción de emisiones para el año 2030, pasamos de un 30% a un 51%. Esto pues es un compromiso bastante ambicioso. Y segundo, establecimos una meta de carbono neutralidad al año 2050. Eso también lo tenemos contemplado dentro de nuestra NDC. Además de otras varias metas asociadas a adaptación y a lograr una deforestación cero en los próximos años y temas de carbono negro y bueno, y otros componentes. Realmente es una NDC como muy ambiciosa y muy complementa porque visibiliza varios aspectos de las particularidades colombianas. En Colombia, digamos que el Sistema Nacional Climático le dice a cada uno de los ministerios que te tiene que hacer responsables de particularidades de emisiones. El Ministerio de Minas y Energía tiene bajo su responsabilidad las emisiones de la producción, tanto de minerales como de energía y pues claramente hidrocarburos cabe acá. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando en la actualización de nuestro actual plan de cambio climático del sector minero energético en estas condicionantes y creo que es muy relacionado con todo lo que se ha hablado. Creo que estamos muy alineados en todo este proceso. El primero es que, claro, nosotros le apuntamos más que impulsar solo por una mera ganancia de reducción de emisiones las fuentes no convencionales. Colombia es un país que genera el 70% con hidroelectricidad y por ende sus emisiones tiene un factor de emisión bajo. Para nosotros es importante la resiliencia ante el cambio climático, ante los nuevos eventos de cambio climático y por ende para nosotros la diversificación de la canasta eléctrica es nuestro principal, digamos, soporte para el impulso de las renovables. A lo largo de los 2 últimos años se han hecho subastas de fuentes no convencionales, lo que permite o lo que prevé que para el año 2022 pasemos de una participación de estas fuentes de menos del 1% a casi un 13-15% de toda la canasta eléctrica colombiana. Eso ha sido un impulso bastante grande, no solo a través de un proceso de ley, sino también a través de procesos de subastas de mercado para establecer contratos de largo plazo y darle pues esa estabilidad financiera a la inversión de estas fuentes. Pero nosotros somos convencidos de que se debe trabajar también en lo que ya tenemos y Colombia particularmente pues se identifica por su potencial en hidroelectricidad. Y en ese sentido para nosotros es importante las señales que permitan que la energía hidroeléctrica sea sostenible a futuro. De nada nos va a funcionar todos los esfuerzos en fuentes no convencionales si dejamos de lado precisamente toda la sostenibilidad de la hidroeléctrica y para eso pues se empiezan a unir diferentes acciones, la conservación de cuencas, el manejo de sólidos, el manejo de sedimentos, políticas ambientales asociadas a caudal ambiental, entonces todo empieza a tener un efecto precisamente particular en garantizar esa electrificación de nuestra canasta energética futura y diversificación como tal. Otro pilar importante es la eficiencia energética. La posición de Colombia en este momento desde el Ministerio hacia las industrias tradicionales, minerales y hidrocarburos
es, vean, señores, esto es un tema de competitividad. Si ustedes no son carbono neutrales y no se vuelven cada vez más eficientes, el mismo mercado los va a desplazar. Y por ende, desde ahorita tienen que trabajar en ese proceso. Tanto así que queremos dar una señal para las centrales térmicas. Digamos que no, hoy no estamos diciendo se van a cerrar en un año X o un año Z, sino la señal es, vea, si usted no nos demuestra que son carbono neutrales, para el año 2050 básicamente no podrían seguir en el mercado. Tienen todo un proceso para poderlo generar y en ese sentido, no solo con las centrales térmicas, sino con la energía tradicional, hemos habilitado diferentes opciones. El uso de hidrógeno verde y azul. De hecho, eso hace una semana salió o el presidente firmó la ley de transición energética que impulsa precisamente estas nuevas tecnologías. Ya tenemos en la ley el impulso a tecnologías como CCUS y geotermia, ¿cierto? Todas las tecnologías asociadas a la captura, almacenamiento y uso de carbón. Creo que es importante, si bien sabemos que nos va a tomar tiempo implementar tecnologías ya con una economía o unos mercados eficientes para poderlos implementar, sabemos que nos toca iniciar con la habilitación de la política, generar incentivos, generar investigaciones, pilotos. Eso es supremamente importante y eso es lo que le estamos apuntando a la vuelta de los próximos 5 o 10 años. También estamos viendo temas nucleares, no nucleares de gran tamaño, porque creo que todavía estamos muy lejos en Colombia para poder pensar en esa, pero sí nucleares de pequeña capacidad, entre los 5 y 10 megavatios, sobre todo en regiones apartadas o con comunidades apartadas del sistema interconectado principal de Colombia. Importante para nosotros, el tercer esquema, la adaptación al cambio climático. No solo dando señales en los instrumentos de planeación para que involucren precisamente esos cambios, esas incertidumbres climáticas que va a presentar a las que se debe enfrentar el sector, sino también dar señales para los cambios de los mercados asociados pues a estas restricciones y políticas. Todo esto, si quieren un ejemplo, el carbón. Nosotros lo que estamos viendo es que claramente todo el mercado del carbón europeo pues se va a disminuir, pero va a pasar muy fuertemente al mercado asiático, mercados que cada vez van a ser pues mucho más estrictos. Y en ese sentido nuestros lineamientos hacia el sector de carbón es que deben tener una producción de carbono neutral, perdón la redundancia, un carbón digamos con su potencial ya neutralizado a través de o por tecnologías o por temas de gestión ambiental complementarios. Otro punto, y aquí creo que es muy importante, sobre todo con las características de emisiones que les mencionaba, son las compensaciones ambientales de los proyectos mineroenergéticos de Colombia. Nuestros proyectos casi que hacen una compensación de su impacto ambiental 1:4 o 1:5. En palabras muy básicas, por cada hectárea que se afecta por la construcción del proyecto, nuestra industria está construyendo o compensando 5 hectáreas o 7 hectáreas, ¿cierto? Y en ese sentido, esa compensación y esas actividades para nosotros es importante porque apalancan precisamente las acciones que hoy emiten más en Colombia. Como les mencioné ahorita, la principal acción de emisiones en Colombia es la deforestación y nuestros sectores mineroenergéticos pues tienen un potencial para disminuir esa deforestación a través de sus procesos de compensación ambiental o sus incentivos o inversiones voluntarias en temas de conservación y reforestación. Y acá pues entonces el sector mineroenergético tiene una visión adicional, no solo reducir emisiones, sino apoyar a reducir emisiones del sector más problemático, llamémoslo así, en Colombia. Otros temas muy importantes, la minería, sobre todo en temas de diversificación, cómo impulsar para que la minería en Colombia pues, nos dé los elementos necesarios para la transición energética, obviamente una minería carbono neutral y supremamente eficiente, temas de cobre, temas de materiales de construcción cada vez más eficientes y demás, instrumentos financieros, la ley que les mencionaba hoy ya le dio incentivos de reducción de renta y de IVA no solo a las fuentes no convencionales, sino a las nuevas tecnologías como hidrógeno, CCUS y a temas de eficiencia energética. Eso es importante como el establecimiento de esas señales. Y por último, muy importante, la apropiación social de nuestra política de cambio climático. Para nosotros cada vez es más relevante que la ciudadanía se sienta partícipe de la construcción de estos procesos, no solo poniendo sus comentarios en la construcción de la norma,
sino que sus acciones sumen o que tengamos las herramientas necesarias para sumar esas acciones individuales de la ciudadanía o de los grupos pues interesados. Y por ende creo que eso es una señal muy, muy relevante para nosotros, cómo convertir todas esas estrategias climáticas en apalancadores de esa invención, digamos, ciudadana. Eso era como a grandes rasgos lo que les quería como contar. Importante, el impulso y la voluntad que tienen los sectores para alcanzar, no solo como digamos que nosotros estamos concibiendo esto no solo como una línea del gobierno, no solo como el gobierno apalancando, sino que realmente la industria se comprometa con actividades concretas para que en dado el caso haya un cambio de gobierno o pase cualquier cosa, sea la política andando por sí sola a través del sector privado. Para eso nos hemos enfocado mucho en instrumentos de acuerdos voluntarios. Hoy en Colombia tenemos un acuerdo voluntario del sector eléctrico con las 8 principales empresas de nuestro país eléctricas que ya se comprometieron a alcanzar esa carbono neutralidad al año 2050. Entonces no solo es una acción actual, sino que realmente eso da señales para que las inversiones futuras de estas empresas pues sean carbono neutrales o limpias. Eso a grandes rasgos, Guillermo, y perdón tanto todo el tiempo que me tomé. No, está muy bien, Diego, muchas gracias. Este es un espacio de ustedes, de los países, para que nos muestren y nos enriquezcamos con el debate y con lo que están haciendo. Así que muchas gracias. Muchas cosas interesantes has dicho, Diego, no voy a referirme a todas, pero gratamente estoy sorprendido. Es que me parece, pues, tal vez un déficit mío que no lo escuché antes, pero es la primera vez que escucho a un país de los no 3 países de la región que trabajan y operan energías nucleares, que Colombia, un cuarto país, está considerando la cuestión de la energía nuclear, sobre todo para generación distribuida, porque es uno de los elementos de la energía nuclear del futuro, los SMR, como se llaman a nivel global, los Small Modular Reactors, reactores para generación distribuida, lugares aislados. Muy interesante que Colombia esté estudiando el tema. Bien, había una consulta por chat de Honduras que creo que Alfonso ya la dirigió, ya la contestó. Así que estoy viendo si hay alguien más con la mano levantada. Todavía tenemos unos minutos, así que si algún país quiere hacer uso de la palabra, adelante. Bueno, no veo manos levantadas. Así que bueno, Beatriz Olivet, abriste el micrófono. ¿Querés tomar la palabra? Beatriz, adelante. Bueno, ¿qué tal? Desde Uruguay. Bueno, yo trabajo en la Dirección de Energía, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y contarles así como muy brevemente que Uruguay presentó, digamos, el compromiso de presentar, digamos, en esta COP una estrategia climática de largo plazo. Y la característica que tiene es que no dice carbono neutralidad, sino que dice CO2 neutralidad. Como quizás sepan, la matriz, digamos, correspondiente al inventario, o sea, el inventario de gases de efecto invernadero de Uruguay es muy particular. Tiene un peso muy grande lo que es el sector agropecuario por las características nacionales, digamos, de producción, ¿no? Y porque además nosotros hicimos una transformación muy radical en lo que es la generación de electricidad. Por lo tanto, de lo que serían la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales, menos del 20% corresponden al sector energético en sentido amplio, ¿no? El sector, los consumos asociados a la energía en todos los sectores de consumo. Entonces, contarles que, bueno, este compromiso de CO2 neutralidad a 2050, entonces, se refiere al gas CO2, no se refiere entonces al CO2 equivalente, y por tanto, el sector energético obviamente está particularmente involucrado, ¿no? Porque, bueno,
alrededor del 92% de las emisiones de CO2 como gas provienen del sector energético. Y entonces estamos trabajando en el marco de lo que es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, en esta estrategia de largo plazo, y por nuestra parte en energía, en nuestro ministerio, estamos trabajando en lo que serían las distintas medidas para llegar allí, ¿no? En paralelo hay otros procesos de planificación también. Lo importante acá para nosotros es que en este proceso tenemos, por un lado, algunas tecnologías que entendemos que claramente van a ser consideradas. Me parece, no sé si soy yo o si es Beatriz que quedó frisada por ahí con una mala conexión en su lugar. No, Sí, ahí Valentina. es Ahí lo que- Valentina nos confirma que también de Uruguay que sí que se frizó. Bueno, esperemos que, a ver si Beatriz retoma. Si no tenemos ningún otro país que quiera hacer uso de la palabra, podemos tal vez ir haciendo un cierre de la mesa. Bueno, de las 6 o 7 ponencias. Guillermo, tienes a Uruguay como número 1. Perdón. Tenemos a Alejandra Reyes. Hola, sí, buenas tardes a todos. Un poco para complementar lo que estaba contando Beatriz. Ahí Beatriz creo que restableció su conexión, pero bueno, para complementar un poco la idea, ¿no? que estaba transmitiendo Beatriz, no sacar mucho tiempo, no voy a hablar lo que ya comentó ella. Nosotros desde energía, como decía, tenemos distintas alternativas para llegar a esa matriz 2050 neutral en CO2, pero tenemos algunas dificultades en sectores que aún no tienen claro una tecnología, o no está madura, o no hay una sustitución clara, y creo que este es el ámbito justamente para plantear estos trancos que se dan en el camino, y que bueno, quizás otros países ya han buscado alguna alternativa. Si bien cada país sigue su ruta, creo que de los países que no son productores de petróleo y gas, el gran talón de Aquiles es el transporte, ¿verdad? Porque es allí donde tenemos los grandes desafíos en general, la mayoría de los países. Como decía Alfonso, el sector de estos países de la región tienen una matriz en lo que refiere a la generación eléctrica bastante renovable en comparación con el mundo. Entonces, creo que el desafío más grande que tenemos que afrontar es el transporte. Y ahí es cuando aparecen algunas dificultades. Pero también son tecnologías que ya están en vías de desarrollo, y que se vislumbra por dónde serían las distintas rutas que tendrían que transitar los países de acuerdo a sus características. Pero hay otros sectores, como por ejemplo el agro. Como decía Beatriz, Uruguay tiene una participación del agro muy importante, y ahí, desde el punto de vista de energía, la sustitución de combustibles en maquinarias agropecuarias no está claro, ¿sí? No hay alternativas claras. De lo que de los análisis que se han realizado, no hay un sustituto claro. Puede ser un combustible fósil, un combustible sintético, perdón, pero tampoco está claro que esas tecnologías se lleguen a desarrollar. Y el otro gran desafío, que Beatriz lo consultó por chat, es en lo que tiene que ver en la industria con el calor directo. Ahí tenemos dos sectores bien clásicos, y esto va de la mano con las características de Uruguay, ¿no? Por eso digo, quizás otros países ya afrontaron estos problemas. Uno es el calor directo asociado a las caleras, pero bueno, por ahí se puede ir por el hidrógeno, porque se logran las temperaturas y no hay un requerimiento mayor de otro tipo de
insumos, pero en el caso de las cementeras, donde el carbón juega un rol estratégico, y las temperaturas también son, no son despreciables las que hay que lograr, no se tiene una sustitución, o sea, un sustituto claro, salvo la captura, ¿no? Hay que tener claro que los hornos de cemento igual va a emitir dióxido de carbono por su proceso químico de la caliza. Pero un poco el planteo era ver si algunos de los países de la región o mismo de la agencia internacional, si han identificado alternativas, tecnologías para estos casos. Nada, un poco el planteo nuestro venía un poco por estas temáticas, y nada, era eso. No sé si Beatriz quiere agregar algo más. Muchas gracias. No, todo bien. Muchas gracias, Alejandra, por el respaldo. Sí, básicamente es eso, ¿no? Se supone que acá entre los expertos capaz que podemos juntar como información y de las formas en que han resuelto los distintos países este enfoque hacia el 2050, ¿no? Y bueno, es esto, no lo repito. Con lo que dijo Alejandra es lo que queríamos decir. Bueno, muchas gracias Beatriz y Alejandra por trabajar en tándem y apoyarse cuando una no puede, la otra sigue con el planteo muy claro. Sí, obviamente también todos tenemos diferentes desafíos, y es muy cierto lo que dicen ustedes. La industria, o el agro, la industria cementera, siderurgia, no es claro cómo se pueden reemplazar combustibles fósiles allí. Por eso, bueno, este debate un poco lo que nos ayuda a nosotros no solo es enriquecer lo que nosotros buscamos con esto, que son unos lineamientos en los cuales todos podamos sentirnos cómodos sobre senderos para la descarbonización. En algunos casos, como vimos, será carbono neutralidad, en otros casos será ir descarbonizando las economías a lo largo del tiempo, sin necesariamente tener que fijar una fecha. Ayer se comentaba también que tal vez el hecho de fijar una fecha o no, todavía a veces en algunos países no lo tienen muy claro. Algunos países sí hicieron compromisos a 2050, otros no lo hicieron, algunos lo hicieron después. No es caso de nuestra región, pero China se ha comprometido a descarbonizarse para el 2060. Algunos, como vimos el caso de Chile, tienen escenarios para traer esa descarbonización tal vez un poco antes. Es decir, como región somos muy heterogéneos. A pesar de que muchas veces desde afuera de la región se nos intenta igualar, como diciendo somos todo lo mismo, América Latina, nosotros sabemos que somos muy diferentes. Aún dentro de las 4 subregiones más identificadas de OLADE, Caribe, América Central, Cono Sur, América Andina, también tenemos nuestras diferencias. Y la idea nuestra es empezar con este debate y también ayudar, que este debate ayude a poner el contacto entre ustedes. Yo veía en el chat que creo que la gente de Uruguay, Alejandra, Beatriz, conversaban con María José de Chile e intercambiaban. Esto nos ayuda también, estas plataformas nos sirven para que entre ustedes mismos se conozcan y puedan también conversar. Ya creo que no tengo la palabra de ninguna otra delegación que haya hablado, así que ya la idea sería tratar de ir cerrando, estamos más o menos con el tiempo. Como les decía, la idea es tratar de armar para la Junta de Expertos que viene y para la reunión de ministros, una especie, diría yo, de lineamientos sobre carbono neutralidad, economías bajas en carbono, sistemas energéticos bajos en carbono, rutas de descarbonización, etc. La idea entonces sería empezar con lo que hemos tomado de ustedes, elaborar alguna propuesta, e ir haciendo una iteración con ustedes que obviamente no va a ser puesta el día de la Junta de Expertos. La idea sería tratar de tener un par de ida y vueltas con los países para que ustedes nos vayan guiando en el sentido de tener diría yo, un documento que llegue bastante masticado a la Junta de Expertos y luego a la reunión de ministros, y que podamos de eso construir una base para decir, bueno, los países de OLADE nos paramos desde estos puntos para ver nuestro futuro, que puede ser en algunos casos carbono neutral y en otros casos puede ser de descarbonizaciones aceleradas.
Y obviamente hay mucho para decir allí. Está la cuestión del sistema del sector eléctrico, está la cuestión más allá del sector eléctrico. Recién de Uruguay hablaban, por ejemplo, de cómo utilizar calor sin energía fósil. Bueno, aquellos países tal vez con potencial de energía geotérmica puedan utilizar la energía geotérmica, habrá otros que tienen otra realidad. Se mencionó mucho y se habló mucho también de la cuestión de la movilidad, no quiero decir eléctrica, sino la movilidad por fuera de combustibles fósiles, y ahí hay muchas opciones. Hay países con cuestiones de movilidad eléctrica muy adelantadas, pero también existen las perspectivas de que el hidrógeno se introduzca en la movilidad. Hay países que están utilizando biocombustibles para complementar la movilidad. La verdad que hay mucho también en ese sentido. Se mencionó también, varios lo hicieron, la cuestión de la hidroelectricidad, y es uno de los pilares que no nos podemos olvidar aquí en la región. El 59% de la energía eléctrica de nuestra región está basada en hidroelectricidad, como ustedes bien lo saben. Y hay mucho potencial, creo, en muchos de nuestros países para seguir avanzando en hidroelectricidad. Así que es algo también en lo que tenemos que construir. En agosto nosotros vamos a estar trabajando con el BID en un evento sobre hidroelectricidad, sobre nuevas tecnologías para la hidroelectricidad, eficiencia en lo que es el uso de la hidroelectricidad. Así que es otro de los temas a tener bastante en cuenta. Obviamente creo que ya está dicho varias veces, la cuestión de las diferentes circunstancias nacionales, la cuestión de las diferentes transiciones es algo que ya me parece que tenemos un acuerdo entre todos, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. No podemos, como dijo, creo que fue nuestro amigo de Brasil, no podemos copiar lo que hace el otro, sino más bien cada uno tiene su particularidad. Y ahí hay cosas muy importantes, como por ejemplo la cuestión de la innovación, que también es distinta. Algunos países tendrán mayor innovación, algunos tendrán menor innovación, también es algo para destacar. ¿Y quién apoya la innovación? En muchos casos es el Estado, con un rol, digamos, de regulador y un rol más bien normativo que apoya y fija las condiciones para la innovación, y en otras cosas también son los privados los que innovan. Y también en esto en los países es diferente, porque son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Algunos temas también que lo tocó, por ejemplo, ayer lo tocó Argentina y hoy lo tocó Venezuela. ¿Qué pasa con los países que producen petróleo y gas? Bueno, también es toda una realidad que lo habíamos puesto en nuestro concept note. Los países que tienen petróleo y gas obviamente también harán su transición, pero seguramente será diferente a aquellos que no tienen petróleo y gas. Y el hecho de que la transición energética nos lleve inexorablemente hacia un sistema energético más limpio, con energía limpia, no significa que tengamos que abandonar el petróleo y el gas. El escenario que mostró la agencia internacional, nuestro amigo Jörg Usar, hablaba de que en el 2000, era un escenario obviamente un ejercicio, que en el 2021 no debería haber en el mundo, para llegar a ser carbono o net zero en 2050, no debería haber nuevas explotaciones de petróleo y gas. Bueno, es evidente que en nuestra región eso seguramente será muy complejo de comprar, de obtener, y no solo en nuestra región. Yo estoy casi seguro que en el Medio Oriente se sigue perforando por nuevos pozos de petróleo y gas. Pero bueno, es un ejercicio. Se mencionó bastante también la cuestión del captura y secuestro de carbono, tal vez tecnologías que en algunos de nuestros países puedan sonar todavía un poco lejanas, pero empieza a meterse también en la conversación esto, sobre todo si queremos producir hidrógeno azul. El captura y secuestro de carbono tiene mucho que ver con esa sostenibilidad del hidrógeno. Y obviamente creo que uno de los roles que nosotros tenemos desde OLADE también importante es fomentar la cuestión de la cooperación internacional en las transiciones energéticas. También las transiciones energéticas de nuestros países creo que nos desafían nuevamente a encontrar otra forma de cooperación internacional. Y en esto tiene mucho que ver también el rol de las nuevas energías o de las energías renovables que cada vez van ingresando más en los sistemas eléctricos, y entonces también la integración tiene que ver en esto, porque muchas veces cuando uno tiene un excedente eléctrico puede apoyarse en su vecino para colocarle ese excedente, y de esa manera no tener que producir menos, o si tiene problemas de almacenamiento puede colocar el excedente en el vecino, y el vecino en algún momento eso le puede ayudar, digamos, a paliar una situación
que por X cuestión puede ser una situación compleja y luego se puede devolver, puede haber mecanismos de compra y venta. Es decir, que la cooperación y la integración creo que también tenemos que agregarlo y adosarlo a estas cuestiones de las que estamos hablando. Bueno, no quiero aburrirlos mucho más. Hay un par de manos levantadas mientras yo hablaba y también hay algunos comentarios en el chat. Le doy, Evi Gómez de Honduras, lo escribiste en el chat, Evi, pero no sé si querés comentar un poco lo que escribiste, así te escuchan. Hola, sí, muchísimas gracias. Y iba también orientado a lo que comentabas en cuanto a la declaración. Esto fue también una solicitud que hicimos el día de ayer en reunión de junta de expertos, en poder generar una declaración por parte de los ministros, sobre todo pues previo, que estamos en un momento previo a la COP26. Y lo que quisiera también es retomar que si bien es cierto, todos los países de la región estamos generando acciones para orientar a economías bajas en carbono, uno de los temas que mencionaba ayer es que no olvidemos que somos una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Como sector energético sí tenemos responsabilidades de reducir emisiones. En el caso, pues, muchos de nuestros países, las emisiones que producimos no son de una manera de la magnitud que tendrían que hacer las acciones o esfuerzos países europeos o otros países del sector energético que tienen un compromiso importante. En ese sentido, creo que nuestras hojas de ruta orientadas a planes de descarbonización o a descarbonizar nuestra economía tienen que ir acompañadas de medidas o acciones en adaptación. Tienen que ir acompañadas de estrategias de resiliencia de infraestructura del sector energético. Nosotros, en el caso, por ejemplo, no podemos seguir promoviendo la generación de energías renovables si no generamos resiliencia en la infraestructura energética. Y creo pues que ese es uno de los temas que tenemos interés que se puedan resaltar dentro de la declaración. No estamos haciendo nuestros esfuerzos por reducir emisiones, pero no tenemos que olvidarnos que tenemos que hacer acciones para adaptarnos al cambio climático. El sector energético es un impulsor de la economía y si no generamos medidas de adaptación y de resiliencia del sector, por más que hagamos esfuerzos por mitigar, pues va a ser muy difícil que podamos sostener las economías y lograr el desarrollo de nuestros países. Entonces, ese es un tema que nos interesa que se pueda destacar en la declaración y que podamos también discutir acciones orientadas a generar medidas de adaptación. Hay mecanismos de financiamiento para países específicamente para acciones de adaptación. Creo que tenemos más oportunidades en materia de financiamiento climático, más allá de los esfuerzos que hagamos en mitigación. En ese sentido, pues es uno de los temas que sí me gustaría que lo dejáramos en la mesa y que lo pudiéramos también destacar. Perfecto, muchas gracias, Evi. Así será. Los temas de adaptación, como vos lo habías mencionado ayer, también la cuestión del financiamiento y las diferentes clases de financiamiento. No todos los países de nuestra región están parados ante el financiamiento internacional de la misma manera. Eso es un tema también a tener en cuenta. Laura, por favor, de Costa Rica. Sí, muchas gracias. Yo quería aprovechar el espacio para compartir una información. Ahora que mencionaste el tema de hidroelectricidad y el rol que ha tenido en nuestra región y que ha sido como un habilitador para poder integrar en muchos de los países, para poder integrar energías renovables variables. Aquí lo que quería era comentarles que en septiembre va a haber un congreso en Costa Rica. Bueno, va a ser virtual probablemente, pero el host, el anfitrión es Costa Rica. Lo estamos organizando de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, del IHA, junto con el ICE, pero con el apoyo del gobierno,
se está realizando, se va a realizar este congreso y se quiere, como producto del congreso, lanzar o adoptar o presentar una declaración que se va a llamar la Declaración de San José, que tiene que ver con sostenibilidad en hidroelectricidad. Entonces, esta declaración ya está en consulta. Si ustedes gustan, yo les puedo pasar la información, porque lo que hace es reconocer ese rol que juega la hidroelectricidad en las transiciones energéticas, que puede verse desde diferentes puntos de vista, no solo con proyectos nuevos, sino también modernización de proyectos, adaptación al cambio climático. Y lo que trata es de establecer principios, compromisos en el tema de sostenibilidad, que el desarrollo a futuro pues va a tener que tener un cumplimiento de ciertas cosas. Es una declaración bastante general, pero profunda, y que la idea es que lo adopten los países que quieran, las industrias que quieran, en fin, es para stakeholders en general, pero hemos estado nosotros como anfitriones del Congreso y también en el marco de IRENA, que estamos llevando junto con Suiza, el chair de la plataforma colaborativa de hidroelectricidad. Estamos tratando por lo menos de hacer de conocimiento de todos los países esta declaración para que tengan tiempo de revisarla, analizarla, hacer sus comentarios. Como les digo, ya es una declaración que está en consulta. Se va a lanzar se va a circular una nueva versión, se va a discutir durante el Congreso y finalmente se quiere llevar a Glasgow. Entonces, si gustan, yo les puedo compartir la información simplemente para que la tengan a su disposición y la puedan analizar. Muchas gracias, Laura, por ese comentario. Con gusto, muchas gracias. Recibiremos la información. Bien. La hidroelectricidad, me quedaba con esto que estaba pensando mientras vos decías, es tan importante también que incluso en otras regiones, en el Cono Sur, hace muchos años atrás, llegó a resolver problemas incluso políticos entre los países. Y no solo fue una solución energética, sino en algún momento de la historia resolvió algunos problemas políticos entre países. Los amigos míos del Cono Sur lo conocen bien eso. Bien, estamos casi en tiempo, nos queda un minuto. No hay ninguna mano más levantada, así que nada, agradecerles desde OLADE, en nombre del secretario ejecutivo de Alfonso Blanco, de todo el equipo de OLADE, que hayan participado en esta mesa, en donde la idea era empezar a dialogar entre todos, a conocernos las caras y a ver cómo están plantados los países sobre este tema de carbono neutralidad o de descarbonización, y ver cómo en conjunto podemos armar algún documento, un lineamiento, una declaración, para tratar de establecer una base en la cual todos podemos estar reconocidos y a partir de ahí, digamos, cada uno con sus particularidades, sus circunstancias, avanzar en el tema. Les agradecemos a todos los keynote speakers, les agradecemos a todos los que han tomado la palabra y también obviamente a los demás que nos siguieron con paciencia estas 2 horas. Bueno, Gabriela. Sí, muchas gracias, Guillermo, por tu moderación. De igual manera, agradecemos a todos los participantes en esta mesa de trabajo sobre rutas para la carbono neutralidad y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego.